Hola, hola. Bueno, ya empezamos la grabación. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos encontramos en esta mañana. Hoy tomamos un vuelo desde México para darle un gran abrazo a Katia hasta Perú. Nos vamos hasta Perú. Entonces, al sur de Latinoamérica, viajamos un rato para tomar esta escuela sabática, así que espero sea de bendición para todos aquellos que nos estén viendo y los que están presentes hoy en día. Muchas gracias, Emilio. Dios te bendiga. Bueno, estoy feliz porque ya estamos terminando. Falta un día más con esta lección y ha sido hermosa. Y el día de hoy toca el hermano como modelo. Nuestro hermano Jesús como modelo. Y bueno, quiero que ustedes piensen, no sé quiénes de ustedes son hermanos mayores y quiénes de ustedes son hermanos menores. Yo soy la hermana del medio, entonces soy menor y mayor, ¿no? Y yo sé que como hermanos menores tendemos a imitar o admirar algo, o hemos admirado en el pasado cuando éramos niños, de nuestro hermano mayor o hermana mayor. Yo, por ejemplo, algo que sé que he sido más o menos guiada es en los gustos musicales, porque mi hermano escuchaba y había cosas que me gustaban, entonces a mí igual me gustaba. Y así hubo cosas que veía en mi hermano y yo, y me sentía guiada y repetía ciertos patrones, ciertas cosas. Y lo mismo, ¿no? Vi a mi hermano menor y en algún momento vi que imitaba alguna frase mía, algún gesto o algo, y yo decía, le gustó algo que yo hice y lo volví a hacer. Y bueno, seguramente ustedes igual tendrán algo en mente, sí, mi hermano me copiaba esto, o, yo le copiaba esto a mi hermano. Y bueno, es así. Y tenemos un modelo igual. Mi hermano es el mejor hermano, a la vez es tantos papeles cumple nuestro gran y buen Jesús. Y eso vamos a ver el día de hoy. Pero antes de hablarlo, les voy a rogar que me acompañen en una pequeña oración. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque eres tan bueno y nos das tu palabra para poder estudiarla, para poder sacar una lección. Y te rogamos que en este momento quites cualquier influencia del mal y que nos des tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo guíe todo, nuestras mentes, nuestras emociones, que tu sabiduría sea derramada en esta mañana. Te lo pedimos aún sin merecerlo, confiando en ti y pidiéndolo solo por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Si nosotros vemos, es interesante porque acá dice el hermano como modelo. Si vemos en la Biblia, y alguna vez se les ha preguntado, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿O cuál es el personaje que más admiras? A ver, quisiera escuchar, Emilio, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Pues uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Salomón. Salomón, muy bien. Ariadna Bertetti, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Son muchos, pero creo que Esther. Esther, muy bien, gracias. Y yo sé que varios de ustedes van a tener a diferentes personajes como que admiran, como ejemplo. Ahí está, Gustavo nos dice Jesús, Daniel. A mí me encanta Daniel, José, y yo sé que cada uno tiene a alguien. Pero fuera de Jesús, cualquier personaje de la Biblia, incluso Enoc que se fue al cielo, todos tuvieron errores. Ahí dice Frandy David. Muy bien, David, igual es alguien que admirar. Fabiana dice Pablo. Muy bien. Bueno,
Entonces, cada uno de estos personajes tiene cosas que son muy buenas, ¿no? Ahí vemos a José José, alguien que fue tan valiente, y pudo pasar tantas circunstancias feas. Daniel, que tuvo mucha fuerza de voluntad y realmente gran relación con Dios. Y si vemos, cada uno tiene cosas hermosas, pero aunque no lo menciona en la Biblia, sabemos que humanamente tuvieron errores y no fueron un modelo al 100%. Y el único personaje, persona, ser humano, que fue realmente un ejemplo a seguir, un modelo en todos los sentidos, ese fue Jesús. Y hay que agarrar bien la palabra modelo. Cuando, por ejemplo, pensamos en modelos de pasarela, ¿qué vemos? Unos cuerpazos, alta, tremenda cinturita, así una cosita. Tienen un cuerpo muy bonito. ¿Y qué pasa? La ropa la hacen según esos modelos, ¿no? Claro que también hay modelos de tallas más grandes, tallas más bajas y todo, pero siempre hay un modelo. Y se lo toma como algo a seguir. Quizás ustedes, cuando han pasado por la adolescencia, el modelo es algo que te gusta, es algo que quieres, que admiras, algo que lo vas a tomar como ejemplo para algo. Si estudias costura, te van a dar modelos, moldes, y sea la talla que sea, vas a seguir esos patrones, ¿no? Que te dicen que es así, que cortes acá, que esto. Y es así. Y ahora el molde perfecto, el modelo perfecto, ha sido Jesús. Y es Jesús, y va a serlo siempre. Entonces, vamos a leer lo que dice Hebreos 12, 1 al 4. ¿Sí? Hebreos 12, 1 al 4 dice lo siguiente. Como título dice cómo se fortalece la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Acá el versículo principal. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que sufrió tanta oposición de los pecadores, para que no se fatiguen de su ánimo hasta desmayar. En su lucha contra el pecado, ustedes aún no han resistido hasta derramar sangre. Bueno, vámonos al 2 nuevamente, y dice, que es el principal. Fijo los ojos en ¿quién? ¿Dónde está? Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono. Ahora, acá dice que la palabra autor, que es archegos en griego, también puede significar iniciador o pionero, el primero. Es el primero en la carrera, en el sentido que él corre delante de los creyentes, porque acá la pregunta de hoy dice, ¿cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? Y nos da este versículo. ¿Alguna vez ustedes han hecho algún tipo de carrera? ¿Cómo es? Bueno, a mí una vez me han preparado para marcha atlética. No sé si saben que es algo diferente.
tienes que tener una postura así, el codo llega hasta acá, los pies tienen que ir recto y el talón tiene que chocar, no abajo, sino si se despega eso mientras estás caminando, estás descalificado. Y entonces, yo un día, bueno, me estaban enseñando eso y tenía alguien que me daba un ejemplo muy bueno, ¿no? Y yo hacía eso y intentaba, pero él me decía, ¿no? Tenés que hacerlo así, ¿no? A ver tu postura, no, tu codo no tiene que pasar esto, hacerlo así, así. Y bueno, me enseñó y yo pude aprender de esta persona porque me dio el ejemplo y me dijo cómo hacerlo, ¿no? Y a la hora de la hora él iba igual primero. ¿Por qué? Porque normalmente el que te enseña te dice y te dice cómo hacerlo es alguien ya más experto y alguien que va a, quizás va a ser uno de los primeros. En esta carrera lo mismo. Dios ya hizo la carrera y la hizo perfecta. Y nosotros estamos en la misma carrera de la fe. Y cuando vemos ejemplo en todo, es en todo. Por ejemplo, como hijo, Dios que nos enseñó. Dios no dejó a su madre sola para la vejez. ¿Qué pasó? Se la encargó a Juan. Respetó a sus padres, pero siempre puso primero a Dios. Fue un buen amigo, fue un buen enemigo, porque él teniendo todo el poder de, como dijo Juan, ¿no? ¿Por qué no les envías un rayo y los matas? Él fue un enemigo bueno, él teniendo el poder no hizo nada malo para ellos. Fue un buen ciudadano, pagó el impuesto a pesar que él es el rey de reyes. Y bueno, él fue realmente un ejemplo en todo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando dudas, tenemos que tomar decisiones, no sé si alguno de ustedes en este momento de la vida tienen que tomar alguna decisión. O hay cosas como recién empezó el año que tienen que empezar a ver qué van a hacer. Bueno, tenemos el mejor modelo. Pensemos, ¿qué haría Jesús? Y esta es una pregunta que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de la vida. Alguna vez la escuché de adolescente y siempre me hice esa pregunta. ¿Qué haría Jesús? Entonces, cuando hay cosas que yo no sé qué hacer, me pregunto, ¿qué haría Jesús? ¿O Jesús estaría feliz con esto? ¿Él sí haría esto? Y entonces a veces doy un paso atrás porque me doy cuenta que no. O a veces prosigo y sigo en constante comunión con Él porque no es simplemente hacerlo, sino hasta el último detalle ver que Jesús lo haría así. Y ese modelo, eso que necesitamos. Pero Él no solo es nuestro ejemplo, sino que nosotros vamos a errarlo porque somos humanos. Él es nuestro sustituto, o sea, no solo se ve como ejemplo, uy, estoy acá, sino que si nosotros nos equivocamos, Él nos sustituye para llevar, ¿qué? El castigo. Él ya sufrió esa muerte para pagar el pecado que nosotros íbamos a hacer. Entonces no solo es ejemplo, sino que es sustituto. Y como Él, no solo debemos decir lo que hay que hacer en palabras, ¿no? Acá todos nosotros, la mayoría de las veces nos reunimos en las mañanas, todos los días, ¿y qué hacemos? Decimos cómo nos sentimos al respecto de Dios, decimos esto es bueno, esto dice la lección. La cosa es practicarlo. Dios y Jesús fue el ejemplo del escrito está. ¿Y qué hacía? Él decía, escrito está, e inmediatamente actuaba como estaba escrito. Cuando vino Satanás y le dijo,
ok, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿qué decía él? Escrito está, e inmediatamente cumplía con el escrito está. No se arrodilló ante Satanás, no tentó a Dios y no usó su poder a su favor. Él cumplió los mandamientos, cada uno de ellos. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo, no solo en decir, sino en hacer. Ahora pongámonos esa pregunta. ¿Qué cosas quizás estamos diciendo, estamos predicando, estamos apoyando, pero no necesariamente estamos actuando conforme a ello? Porque si tenemos un modelo, no solo lo admiramos en pensamiento, no solo lo admiramos en palabras, tenemos que vivirlo. Y fácil hubiera sido simplemente decir, Jesús, ok, Jesús es el ejemplo y decir, ¿no? Dios es dar un mensaje a un profeta, mi hijo, desde este momento absorbe sus pecados y ya es quien nos salvó. Pero no, él tuvo que bajar a esta tierra, él tuvo que ser crucificado y vivir diferentes tipos de situaciones adversas para demostrarnos que era nuestro ejemplo y que se puede vivir sin pecado. Él tuvo que vivirlo y dar ese modelo de vida y nosotros deberíamos imitarlo. Ahora me encantaría hacer una actividad y que algunos de ustedes me digan qué cosas les gustaría imitar de Jesús. ¿Ok? Pueden escribirlo o pueden decirlo, porque así como estamos hablando ahora en la lección, no es solo decir y hacer, hoy lo que digamos vamos a orar al final para cumplir eso que digamos. Así que piénsenlo bien. Algo que a mí me gustaría imitar de Jesús es tener esa paciencia, ese carácter que él tenía, mucho control propio en el trato con los demás, tratar con amor. Eso es lo que yo quiero seguir, lo digo y espero que con la ayuda de Dios actuar conforme a eso. Ariadna, me gustaría escucharte. A mí también el carácter y la paciencia, pero porque yo soy una persona muy acelerada, entonces, y muy ansiosa, entonces me gustaría como tener esa templanza y esa tranquilidad. Amén, gracias. Emilio. Pues a mí me gustaría tener la bondad y el amor que él tenía para con los demás. Muy bien. Gracias. Fabiana. Tener ese amor por sus enemigos. Amén, amén, qué lindo. Eso es algo muy importante. Frandy dice capacidad de perdonar y comprensión. Es algo que necesitamos. No sé si hay alguien más que quiera compartirnos qué desea imitar de Jesús. Está libre el audio y está libre igual. Depender como él dependía del Padre. Muy bien, defender como él defendía, algo muy hermoso. Eli nos dice la paciencia. Wow, realmente el Cordero, Jesús, ha sido un ser muy paciente. ¿Alguien más? Buenos días, hermano. Sí, Buenos ahí días. leemos. Sí, sí, por favor. Buen día. Bueno, pues a mí lo que me gustaría tener siempre sería lo que es la vida práctica, no la teoría, así como Jesús amó a hacer bien por los demás. Y yo siempre trato de imitar eso y ayudo en lo que puedo aquí a los vecinos, en la casa, a cualquier hermano, y siempre ando ahí como quien dice, pero les voy a ver en qué puedo ayudar y también responder siempre a las tentaciones con un espíritu santo, porque como estaba diciendo usted, Jesús fue tentado en todo y muchas veces nosotros decimos, nos pasó una tentación, no, que fue una tentación muy grande que no pude resistir, pero sí que la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:13, si no me equivoco,
porque no nos ha venido ninguna tentación más allá a que nosotros no podamos resistir que no sea humana, porque Dios es fiel y junto con la tentación también nos dará una salida. Entonces vemos, no hay ninguna tentación que nosotros no podamos resistir, pero muchas veces nosotros oramos, a veces la oración modelo, le decimos, Jesús también líbranos, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Pero el problema está en que nosotros buscamos la tentación. Si yo sé que algo me tienta, ¿para qué buscarlo? El problema es que ahí ya Jesús, mi Dios, ya ahí ya no me va a salvar, porque yo estoy buscando la tentación. Entonces debemos siempre a cualquier tipo de tentación responderle con un escrito está. Muy bien. Así es. Primero, el ayudar a otros y segundo, el resistir la tentación. Pero eso, ahora vamos a hablar de eso, cómo podemos hacerlo según el método que Jesús usaba. Y vamos a leer acá, Giovanna dice, me gustaría imitar su fe y comunión con su Padre. Amén, qué lindo. Fabiana nos dice, no juzgar, sino ayudar a restaurar. Wow, eso es algo increíble que muy pocas veces como humanos hacemos. Rolando nos dice, amar como Jesús, eso sería genial. Ay, por favor, eso sería lo mejor. Muy bien. Agradezco a todos por haber participado. Y enseguida, vamos a terminar con lo siguiente. Y esto está en el espíritu de profecía. Se los debo el dónde está, pero dice, Cristo conocía, amaba y vivía la palabra de Dios. Sus palabras, sus pensamientos y sus actos estaban conforme a la palabra de Dios. Ahora, para poder estar conforme a la palabra de Dios, para conocerla, para amarla y para vivirla, ¿qué necesitamos? Estudiarla. Entonces, todos tenemos este libro, y si quizás no lo tenemos en físico, lo podemos tener virtual. Y comprometernos a leerlo, y no es solo leerlo. Hasta hace un tiempo yo creía saber creía que estudiaba la palabra de Dios. Porque sí, hacía esto, aunque esto. Dios me quiere decir eso, sí, listo. Pero hasta hace unos casi 3 meses empezamos una lectura, un grupo de amor inquebrantable. Y me di cuenta que era muy necesario orar profundamente para pedir que Dios nos hable. Y ahora cuando leemos, normalmente agarramos otros textos que hablan de esto, como el espíritu de profecía, comentarios bíblicos al respecto. Y aparte de eso, buscamos entre varias personas decir lo que sacamos de enseñanza de eso. Y me di cuenta que ahora sí he podido entender más, profundizar más poco a poco. Vamos a pasos de bebé, pero lo estamos haciendo. Hoy les invito a seguir el ejemplo de Jesús, pero para seguirlo tenemos que hacer eso, como les digo, él conocía, amaba y vivía la palabra de Dios. Entonces, para ser como él, necesitamos conocer la palabra de Dios, entenderla, amarla. Así como amamos a Dios, amar cada cosa que Él nos dice, sea palabras hermosas o sean palabras de disciplina, pero amar porque sus palabras son de amor, no de juicio. Y conforme a eso, vivirlo. Entonces, ahí como hablaba de las tentaciones, la única forma de poder resistir las tentaciones es tener esa comunión con Dios y tener un escrito está, porque Jesús para no caer dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces ahora vamos a invitar a cada uno de ustedes que ponga en mente aquello que quiere imitar de Jesús. Y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que sea quien nos ayude a imitar
ese ejemplo del hermano modelo que fue Jesús. Por favor, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por ser aquello que necesitamos, aquello que nos da amor, aquel que hace tanto por nosotros. Gracias por darnos a tu Hijo, porque Él nos dio el mejor ejemplo al seguir tu palabra. Hoy cada uno de nosotros tiene en mente aquello que quiere imitar de ti. Te ruego que no sea solo un momento de deseo, sino que en tu bendita misericordia, ahora mismo derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno y que empiece a limpiar todo obstáculo que nos esté impidiendo hacer tu voluntad. Pon el deseo de leer tu palabra para poder saber cómo actuar. Señor, te ruego que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, nos cambies y nos dirijas para imitar a tu Hijo amado Jesús. No tenemos mérito alguno para pedírtelo, pero en tu misericordia hoy clamamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, quien murió por nosotros y hoy intercede en el cielo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita Katia, por este repaso, por este bonito repaso de la escuela sabática. Y así como en la Biblia también dice, si tú me amas, sigue mis mandamientos y mis promesas. Entonces es algo que tenemos que tener en mente cada día que abramos los ojos, que Dios nos da esa bendición al abrir los ojos. Entonces, gracias, hermanita Katia, por esa bonita lección de escuela sabática. Y bueno, de igual forma, le queremos dar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento y a nuestros amigos de YouTube. Les enviamos un fuerte abrazo desde México, Chile y toda Latinoamérica. Entonces, bueno, pues hasta luego.